Y en Radio Torre Pacheco, en el 87.7 de la FM, pues hoy es un día muy especial, porque si tenemos cosas que celebrar, hoy miércoles 30 de abril es una fecha que a una servidora no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque retomamos el Mirador y porque ya por fin puedo ver a Miguel Galindo al otro lado del cristal, en nuestros estudios, en directo. Miguel Galindo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues aquí muy bien. Como porque siempre. Retomar parte de una vida que había perdido, se me había traspapelado por ahí, entre unas cosas y otras, y unas causas y otras. Pero bueno, ya estás aquí, nos estamos viendo. Casi 5, no, más de 5 meses creo que ando desaparecido. Pues aproximadamente es así. Aproximadamente, sí. Bueno, pues regresas a la radio. Muy bien, regresamos. Con el Mirador y el título que se nos quedaba ahí en el tintero y lo rescatamos hoy. Mal que bien. Mal que bien. Pues Miguel, adelante. Como es un tema que sirve, de todas formas, pues no pierde actualidad, pues el mismo que había. Pues me volvieron a preguntar por el bien y el mal. He montado muchos artículos sobre ambas definiciones y sin embargo tengo la sensación de no haber escrito nada, de no haber dicho ni hecho ni un ápice sobre ello. Y puede que al final haya reunido muchas letras sobre el tema para al final no comunicar más que impresiones vacías de contenido. No lo sé. Solo ustedes habrán de valorar. Pero es que son dos nociones opuestas de una sola y única cosa. Y hablar de los contrarios diciendo que son lo mismo, pues resulta una aparente contradicción difícil de entender. Pero no quiero que ninguna petición sincera se quede sin una contestación, fuese la que fuera. Yo solo concibo una sola y única fuerza, y es positiva. Pues es la fuerza de la creación, la genuina, la auténtica, la original, la que podemos llamar amor. Aunque luego el concepto, en su uso, lo rebajemos y degrademos a lo más abyecto. Es el mal el que nace directamente de ese bien, como una especie de amor equivocado. Un amor malentendido y peor aplicado. Un amor enfocado a uno mismo. Un amor egoísta. Ese es el mal. El odio es la antítesis del amor. La envidia es la otra cara del odio. Y ambos dos no son más que el mismo amor en descomposición. El detritus del amor una vez manipulado y prostituido por nosotros. La ganga del buen metal. Pero la materia prima, la materia prístina del mal, no deja de ser más que el bien. Al fin y al cabo, el mal nace del bien, no al contrario. Luego, la fuente de ambos dos es solo una. Es la misma para las dos fuerzas antagónicas. La diferencia está en que el bien, digámosle amor, está enfocado en el dar, en la entrega, en ayudar al que necesita ser ayudado, a la generosidad y desprendimiento. El amor está dirigido siempre hacia el exterior. Y el mal, pues es al contrario. Lo está en el tomar, en la recogida, en aprovecharse del que necesita de ti, en el egoísmo y la absorción. Dicen que hay amores que matan, porque son amores obsesivos, son amores que lo quieren todo para ellos. Y esa fuerza está dirigida hacia el interior. La externa, la que nosotros irradiamos, es una, y la que nosotros
Diríamos en física implotamos en lugar de explosionamos, es la contraria. De hecho, así se construyó la figura de Lucifer. No es otra cosa que la existencia de una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, lo que yo decía antes. La una nacida de la otra y que pugnan por extenderse en un equilibrio inestable e imposible. No se entiende cuando se dice que el bien es más fuerte que el mal. Cuando se experimentan ambas fuerzas, ni cuando igual se afirma que al final el bien vencerá al mal, viendo uno lo que está pasando en el mundo y en las sociedades humanas. No nos lo podemos creer. Sin embargo, tales afirmaciones obedecen a una lógica innegable. Y es que el bien se genera a sí mismo. Hay una frase muy antigua, de sabiduría antigua, pero también se repite en el Evangelio, que dice que cuanto más amor deis, más amor tendréis, más generaréis. Sin embargo, por el contrario, el mal carece de fuente. Se alimenta de vibraciones ajenas. Es una fuerza de naturaleza, diríamos, vampírica, que precisa de servidores, de amor corrompido para subsistir, y de ahí mismo es su debilidad y su potencia. Por eso, si algún día le falta la fuerza negativa de la que se nutre, el mal desaparecerá por sí mismo, porque no tiene fuente. Mientras que el bien, que es la fuerza original, permanecerá. El principio es sencillo. Lo que es consumidor muere, mientras lo que es generatriz perdura. Al final tan solo quedará la única fuente de la que todo salió al principio de todo. Y además no queda otra. Esa es, llamémosle, la física del bien y del mal. Pero luego está la filosofía de ese bien y ese mal. Y aquí es donde saltan las chispas, los malentendidos, las fe torcidas y retorcidas y los problemas. Y esta dimensión de creencia filosófica fue inventada e introducida por las religiones, a las que les convenía muy mucho la personificación concreta del mal en un antagonista de Dios. Y así se creó el diablo. Duplicidad, y se estableció pues una especie de anticulto que no deja de ser un culto torcido, y es el satánico, desde la misma idea de base religiosa de la que nacen ambos dos. El culto a Satán empezó al mismo tiempo que el culto a Dios, como antítesis. Lo de poner una vela a Dios y otra al diablo, que tanto escuchamos, es una vieja frase que ilumina un hecho concreto. Y ese hecho es que en las iglesias se honra y exorciza a la vez y al mismo tiempo, porque es un reconocimiento del mal interno frente al también reconocimiento del bien externo. El primero en secreto y el segundo en excreto, si tuviéramos que buscar una palabra. De hecho, en su ínterin, existen sacristías donde sacerdotes sabedores de tales conocimientos practican ambas demagogias y ambas liturgias sin cortarse un pelo, y muchas veces son más cercanos y próximos de lo que creemos. Ante esta estrategia, la gente respeta por miedo, teme, reconoce. Todo esto supone una especie de acatamiento, de adoración al diablo, lo cual lo mantiene vivo, alimentado y activo. El miedo y la sumisión es la vitamina que fortalece al maligno, que capta
a sus fieles acólitos de la misma cofradía de creyentes que son ritualistas y ciegos. Unos son practicantes de la luz, o creen serlo, otros son claramente de la oscuridad, y otros muchos, los más, se dejan llevar por el gris intermedio de la tradición. La práctica ignorante y la, yo diría, susurrancia de susurrar. Pero todos ellos creen en un demonio y porque creen en él, también lo crean. Desde los más antiguos conocimientos siempre se ha aconsejado un antídoto sencillo y poderoso: ignorarlo. No creas en un fantasma que tú mismo has creado. Por mucho azufre, vientos helados, movimientos de cosas y parafernalia de casos que muevan a su alrededor, dile siempre en sus apestosos morros: tú no existes, eres una creación nuestra y desaparecerás igual que apareciste si dejamos de creer en ti. En realidad, los únicos que se condenan son los que voluntariamente y sabiéndolo se postran y sirven a una idolatría. Y esto lo es, como también lo es cuando se adora lo supuestamente contrario de la misma forma y manera. Esto es así, piensen lo que piensen, lo crean o no. En definitiva, Dios creó al hombre y el hombre creó al diablo. Dejo dicho y escrito todo esto porque las cosas son más sencillas de lo que nosotros mismos las complicamos. Y no siempre lo aparente es lo real. Discurran ustedes la metáfora que no es metáfora. El ser humano es la criatura que, fabricando con su mente y sus manos su propio ídolo, es capaz de adorarlo como si fuera el ídolo quien lo ha creado a él. A partir de ahí, mediten en cuántos tótems, cuántos tronos y peanas y procesiones varias hemos levantado en representación de lo que ignoramos, porque creemos creer, pero más de lo que en realidad sabemos. Bueno, pues acabamos de escuchar el artículo de Miguel Galindo que nos vuelve a leer en directo en Radio Torre Pacheco, mal que bien. Y ahora pues seguimos, vamos a conocer... Vamos a ver si soy capaz. ¿Qué opinan tus seguidores? ¿Qué opinaban? ¿Qué opinaban? Claro, porque son opiniones del porque momento. Son, claro. En ese momento, bueno, claro, pero seguirá. Imagino que al anunciar nosotros, tú por sí. La emisora por su parte y yo por la mía, de que retomábamos esto, pues bueno, se habrán enganchado la contestación. Espero que sí. Pues comentarios, comenzamos con María. Simplemente magnífico, amigo mío. Has escrito varios artículos sobre el bien y el mal y al menos que yo recuerde un par de programas de radio, pero como este ninguno. Has plasmado la naturaleza de ambas cosas de manera genial. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, María, porque al final temo repetirme, ¿no? Aunque el tema del bien y el mal es algo que no se acabará nunca, jamás en la vida. Mientras el hombre esté en este mundo, seguirá existiendo esa duplicidad de bien y de mal por una simple razón. Porque el hombre no sabe gestionar el bien y entonces ahí aparece el mal. Comentario de Mondovilio. Espero que no te moleste utilizar tu idea en mis charlas y exposiciones, por supuesto, citaré el origen, pero es que me parece sencillamente la más plausible a la hora de enfrentar al personal sobre la naturaleza del bien y del mal. Gracias por ello. No, por nada, tú utilízalo todo lo que tú quieres, en mundo. Tienes todo el permiso, ¿no? Sí, exactamente. Pero en fin, yo creo que todo esto lo sabes tú exactamente igual que yo. Y no hace falta tampoco leer mucho, simplemente aplicando el sentido común y aplicando la lógica. Pero en fin, tú, lo que te pueda servir, adelante. Comentario de Monse.
Este sí que tengo que desliarlo con Mondo esta noche. Sin embargo, que lo habrá desliado ya, imagino. Pero sí, bueno, claro. eso es lo que dice Sí. aquí. Sin embargo, me ha quedado una cosa clara. No existe el bien y el mal, tan solo existe el bien. Y de ahí emana el mal. Lo que no entiendo muy bien es el por qué, la causa, el motivo. El por qué, la causa y el motivo, pues voy a intentar explicártelo muy rápido. Porque el hombre en un momento dado de la primera creación, estoy hablando de Génesis, a través del cuento que nos cuentan, del árbol del bien y del mal y tal cual, quiso ser como Dios. O sea, quiso entender el mundo que estaban haciendo. Y para eso, para entender el mundo, hay que saber del bien y del mal. Por eso cuando se le despidió de allí, se le dijo, pues aprenderás con tu sudor, con tu sangre y con tu dolor. ¿Quién genera el mal? Está claro, a través del género humano se genera el mal. Dios creó la tierra perfecta. Cuando empezamos a conocer la imperfección es cuando el género humano se sintió y se sintió sobre este planeta, sobre este mundo. Luego el mal lo llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos para descubrir el bien y apreciarlo en su fondo y en su valor. Bueno, pues ahí queda respondido. Y conocemos ahora el comentario de Manolo. La figura de Lucifer en el relato antiguo es la que ha utilizado la Iglesia para introducir la idea de los demonios, diablos y demás satanes. ¿Lo interpreto bien? De forma de popularizar el mal fuera del bien y de toda otra idea. Así lo manejan mejor. Sí, claro que sí. Vamos a ver, o sea, si la misma etimología y los nombres lo dicen, Lucifer, que es luz, luz. ¿Y qué es la luz? Lo que hubo al principio. Y nos vamos a la física cuántica, si quieres, luz, luz. Se dice, mal dicho, que la luz nace de la oscuridad. No, mentira. Es la oscuridad la que nace de la luz. Nace la luz, nacen las sombras. ¿Hay sombra de noche? No. No. Claro, ¿de dónde nacen las sombras? De los obstáculos a la luz. Tú pones un obstáculo a la luz y tienes sombra. Luego la luz, si decimos bien y la sombra si decimos mal, significa que la sombra es consecuencia de la luz, como el mal es consecuencia del bien. Comentario de Mercé. Una fuerza centrífuga proyectada hacia el exterior, que es el bien, una fuerza centrípeta proyectada hacia el interior, que sería el mal. La idea es sencillamente buenísima. Se entienden en esas figuras tanto la generosidad como el egoísmo. Claro, es que es todo. O sea, la generosidad es el bien, el egoísmo es el mal. El amar sin condiciones es el bien. El amar con condiciones, que es como muchísimos nos amamos. Yo te amo a ti, pero a cambio tú te tienes que doblegar a mí. Eso, en fin, eso no es amor, por supuesto, ni es el bien. Esa es la cuestión. O sea, el mal nace y está con nosotros y deberá morir en nosotros y lo deberemos vencer nosotros, no ángeles alados que bajan, no. Comentario de Gonzalo. Veamos a ver, el mal es la antítesis del bien, al igual que el odio es la antítesis del amor. Vale, pero mi madre siempre me decía que el odio siempre le precede el rencor y eso me hace un pequeño lío. ¿Que el odio qué, perdón? Siempre le precede el rencor. Ah, bueno, sí, claro. Al odio le prefiere. Es una consecuencia, causa-efecto. La consecuencia del rencor, odio. Naturalmente. Pero si empezamos a sacar la consecuencia de hacia atrás, vemos que hay un momento en que ese odio se produce por algo. Y antes de ese odio había un amor. Por eso dice que más, o sea, quien más amó, más odió. O del amor al odio hay un paso también. Exactamente, se me ocurre esa frase también. Sí. Del odio al amor hay
un pasito, que hay un mal pensamiento, una sospecha, un algo que no es positivo, es negativo. Inmediatamente se convierte en un amor, en un desamor, en un amor a la contra. ¿Qué es el amor a la contra? Pues el odio. Exacto. Ojalá te parte un rayo. Eso. Por ejemplo. Bueno, voy a seguir con el comentario de Pepa. Desde luego a mí me dicen que el bien es más fuerte que el mal y no me lo creo. No, y a mí yo tampoco. Tan solo hay que mirar a nuestro alrededor, ver la sociedad en la que estamos, el mundo que hemos hecho, todo el mal y lo negativo que hace fuerte y prolifera. Mientras el bien hay que buscarlo con lupa. Claro. Eso nos da la medida del grado de evolución que existe en la humanidad. Si es lógico. Dime cómo está la casa y te diré cómo son los amos de esa casa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo utilizas tu libertad, que de ahí viene todo, del uso de la libertad, del libre albedrío. Dime el resultado y te diré lo que hay. O sea, si nosotros generamos cosas negativas, y eso no hay que irse muy lejos, si generamos cosas negativas es porque no estamos gestionando bien el bien. Otro comentario, y nos lo cuenta Antonio. Existe un antiguo dicho del amor al odio, tan solo hay un paso, Sí. según lo que tú dices. No es que haya un paso, es que es la misma cosa. Dos polos aparentemente opuestos de un mismo palo, dos orientaciones magnéticas opuestas. ¿Lo he entendido? Sí, perfectamente. O sea, vamos a ver, existe el gen porque existe el ADN, o al contrario, existe el ADN porque existe el gen. El mal existe porque existe el amor. El mal existe porque existe el bien. Y es el contrapunto, es la contrapartida. Pero ¿quién se pone entre el foco de luz y el resto? El hombre. Nosotros somos los que hacemos la sombra a la luz, no solamente físicamente, sino que nosotros somos el contrapunto a eso. Sin embargo, pues el amor o el bien se genera por sí mismo, es una fuente única, y el mal no. El mal se tiene que alimentar a sí mismo. Si deja de alimentarlo, muere. Luego, por eso se dice que el amor o el bien perdurará mientras el mal desaparecerá. Cuando yo ya no necesite muletas para andar, andaré por mí mismo y por mí solo. Buen ejemplo. Comentario de Amelia. Por eso que tú tanto citas a la física. Esto no es otra cosa que todo un sistema de distintas y diferentes vibraciones, ¿no? Sí. Y eso es pura física. Lo que pasa es que ve tú a explicarle eso a los de la Iglesia y a todos sus seguidores y verás qué te dicen. La Iglesia lo sabe hace miles de años, antes que todos nosotros. Lo que pasa es que se lo guarda para ella. Porque si todo esto lo hace doctrina, pierde su poder. Pierde su poder. Totalmente. Entonces juega con la cáscara, juega con lo externo, juega con un espejo. Y todo eso se lo guarda. Lo que hace falta es que venga un papa que empiece ya a soltar verdades como templos. Y hacer que esto funcione de otra manera. Pero bueno, sea o no sea, la cosa es así. Y está montada así. Más comentarios. El de Paco. El párrafo de poner una vela a Dios y otra al diablo y el siguiente son inquietantes. Casi que dan miedo. Dejas entrever que esas prácticas aún andan y abundan por estos lares como por otros, que ha sido siempre algo en común en la Iglesia, si bien que practicado sacristías adentro. Claro, por supuesto. Esto siempre ha sido labor de sacristía. O sea, el bien ha ido siempre de la mano del mal, o al revés, perdón. El mal siempre ha ido de la mano del bien. Si ellos son representantes exclusivos del bien, si no hay mal, le falta clientela, no tienen nada que hacer.
Por lo tanto, si no existe el mal en el mundo, hay que crearlo, porque ellos son los que imponen la penitencia y los que imponen el remedio, pero sobre todo lo que se imponen son a sí mismos. Por eso, si no existiera el mal, las iglesias tendrían que inventarlo. Seguimos ahora con el comentario de Anastasia. Si no te he entendido mal, el diablo existe porque nosotros creemos en él. Nosotros le damos vida, al igual que nosotros somos los hacedores de lo que consideramos milagros. Pero según ese principio, igual podemos dar vida a un hipotético santo, ¿no? Yo lo veo un contrasentido. Sí, es un contrasentido, por esto funciona así, pero es que la vida es un contrasentido. O sea, tú te ves en un espejo, y te dices, sí, esa soy yo, esa es la imagen de Micaela. Es la imagen, pero no eres tú. Tu imagen no eres tú, porque si te fijas en tu imagen, tu mano derecha en la imagen es la izquierda. Y al contrario, las cosas están cambiadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la materia, una vez que la energía se condensa y se hace masa, la materia cambian los polos, se polariza y funciona según el bien y el mal. Y eso funciona en la física, porque ha funcionado siempre, y funciona a su manera en el catecismo que nos dio la Iglesia, pero que no hemos sabido interpretar. Y leemos ya el último comentario, es de Francisco. En suma, un artículo súper interesantísimo, extenso y rico en posibilidades para ensanchar el conocimiento, pero adolece de una cosa: una charla presencial que podamos exponer todas las dudas, experiencias o creencias sobre tan determinante asunto. Una pena. Una pena, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, esa charla presencial podemos hacerlo en el momento en que vosotros queráis, pero claro, si falta el vosotros, ahora ya no podemos echarle la culpa a uno y a otro, sino a nosotros mismos. Pero esto es una charla, pero vamos, esto es para hacer un seminario. Esto sería para hacer un seminario. Pero en fin, hay sitios donde se están reuniendo y están haciendo cositas. Lo hace el que quiere. Bueno, pues mal que bien, el primer artículo que nos ha leído Miguel Galindo en este Mirador. Lo he hecho también mal que bien. En este regreso no, lo has hecho muy bien, Miguel, fenomenal. Es como si hubiese seguido todos los miércoles aquí en la radio. Yo no he notado la diferencia, la verdad. Ha sido perfecto. Muchas gracias. Y el siguiente, para la semana que viene, pues las piedras del camino. Las piedras del camino. Bueno. Creo que poco más o menos, todo el mundo sabe qué camino hay y de qué piedras hablamos. Pues bueno, vamos a hablar de las piedras del camino. Perfecto, pues el próximo miércoles hablaremos de las piedras del camino. Y Miguel, como siempre, un placer tenerte aquí en la radio. Y nada, una alegría. Para mí también el estar con vosotros y en compartir estos momentos. Por supuesto. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.